Tenemos ahí. Bueno, hoy vamos a ver derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos para nosotros? Sabemos que los derechos humanos respetamos a todas las personas, que nos interactuamos entre sí dentro de la sociedad que vivimos. Los derechos humanos también tenemos derecho a la vida, derecho a la dignidad, derecho a la vivienda, derecho al estudiar, derecho a la orientación sexual, derecho a la reproductividad, tantos derechos más que a veces no se cumplen últimamente en nuestro país. ¿Por qué? Porque en la parte de seguridad no tenemos el respeto, ni siquiera dentro de la casa, porque nos roban, lo poco que uno tiene, no lo puedes comprar más. Mm. ¿Y qué importancia son los derechos humanos tanto a nivel mundial? Vos que Sí, re, bueno, sí, también están los derechos de las personas mayores, el derecho a los niños, el derecho al joven, al adolescente, ¿no? Porque no lo podemos ponerlo generalizado, pero cada uno tiene sus propios derechos. Por ejemplo, el derecho, sí, son derechos universales, ¿no? Para todos los seres humanos. De hecho, la Carta de la Organización Mundial de la Salud, creo que en su preámbulo lo dice, ¿no es cierto? Son son- derechos que son universales, importantes, universales como la para ONU, todos. como la ONU también, Mm. donde también tenemos los derechos de los chicos con discapacidad, con las personas con discapacidad. Sí, Dentro de la ONU, que es la creación de una norma integral que es protegida universal internacional. El derecho también tenemos a la vida, a la igualdad, a la no contamina, a la no, a la no discriminación. ¿Qué pensamos sí. cuando hablamos de la no discriminación? ¿Se respeta más ahora en la actualidad o sigue existiendo? Yo creo que existen en una medida más, más reducida. Creo que en los últimos años el tema de discriminación fue menguando, ¿no es cierto? Creo que hay un cambio de chip en la sociedad, donde la sociedad reconoce al otro con un poco más de empatía, ¿no es cierto? Y gracias a las políticas que fueron establecidas a través de los años, como el matrimonio igualitario, el tema de género, ¿no es cierto? De la diversidad sexual, eh, de la libre adopción, ¿no? Creo que fueron, de hecho, los derechos humanos, dice, ¿no es cierto?, que somos todos iguales, son derechos adquiridos, son derechos que nadie tiene derecho a quitártelos o a violentártelos. No eh, importa ni la raza, el ni la el política. Estado debería de, ¿no es cierto? El Estado debería de garantizar esos derechos adquiridos por derecho propio como sujetos que somos. Y cuando hablo de sujeto, hablo desde el niño antes de nacer, que también se debatió muchísimo en el caso de la ley de aborto, ¿no es cierto? Un tema de mucho debate. También tenemos Y que ver también los casos, porque por ahí también hay tantos prejuicios, tantos en contra, porque uno no sabe cuál es el caso de cada mujer que decida no tener. sí, por supuesto, cada caso es un mundo, ¿no es cierto? Hay violaciones, hay un montón de cuestiones que se han tratado y se ha llegado a la ejecución de la ley, ¿no es cierto? Del aborto libre y gratuito como derecho adquirido de la persona. Pero en cuanto a la discriminación, creo que por suerte vamos por un buen camino. Me parece que como sociedad, como Estado, como República, hablo de Argentina, eh, tenemos una sociedad un poco más tolerable, un poco más empática con el otro. Y me parece que tiene mucho que ver con la fuerza que le dan ciertas
organizaciones políticas en establecer a través de la comunicación, de darle y darle y Capacitaciones. darle las capacitaciones, el poder abrir ese abanico para que vaya para todos lados, ¿no? Transversalmente, para poder bajar un poco la violencia y el odio que conlleva el discriminar y el no aceptar al otro tal cual es, o como el otro piensa, o como el otro viste, o lo que el otro decide hacer con su intimidad, ¿no es cierto? Que es algo privado, es algo de uno. Pero bueno, después hay un montón de otros derechos que no se respetan, como es el de la vivienda, como es el de la alimentación saludable, ¿no? Que ahí entran las empresas monopólicas de alimentos, ¿no es cierto? El derecho a la educación, el derecho a tener lo básico como derecho propio del ser humano, ¿no es cierto? Un Tal plato de cual. comida, un techo y ropa, salud, educación. Bueno, hay muchos de esos derechos que claramente no se respetan, ¿no es cierto? Como también Por una cuestión o el por derecho a la otra, violencia. que no deja de ser una violencia, Que por no deja de ser supuesto. violencia. Que más allá de Por diferentes ámbitos que nos movilizamos, siempre hay violencia. Hay violencia, totalmente, sí, hay violencia. A la, Una persona que no tiene un plato de comida es violento. Un niño que de repente tiene acceso a todo lo que comparte quizás en la escuela, ¿no? Que el compañerito tiene unas zapatillas, unos botines, y él no tiene botines para jugar a la pelota, no tiene una pelota, ¿no es cierto? Eso es violencia. Eso o también es un acto de discriminación, porque el nene que dice, ¿no? Un nene chiquito, ¿por qué él sí, yo no? dice malo, el otro quiere tener lo que tiene el otro. ¿No es cierto? Y uno dice, ¿cómo puede ser que un par de botines tengamos que pagarlos en 12 cuotas? ¿No? Tal cual, sí, es tal cual, tal cual. ¿Y qué más en la actualidad qué derechos no se respetan? ¿Qué más puedes pensar? Que no dije. ¿Se respeta la libertad de expresión o hay todavía restricciones? No, bueno, la libertad de expresión, no, yo creo que tenemos el tema de comunicaciones y prensa, no, bueno, no, es un tema. Bastante complicado. Y claro, sí, total. Tenemos un monopolio, son intereses muy fuertes, tanto como los partidos políticos, me atrevo a decirlo. Eh, hay La monopolios en... censura de los privados. Hola Beatriz, Hola, ¿cómo estás? hola ¿Todo bien? Beatriz. Perdón por entrar tarde, No muy mil pasa disculpas, nada, no pasa pero yo nada. soy adicta a Cristina y hasta la estuve escuchando. Y después ahí Sí, me está acordé, en uy, vivo. No hay problema. lo siento. Poné la cámara, Beatriz, y te vemos. No, porque No, le pero lo que consumen los pasa es que datos. te consume los datos y tengo Acordate, mala, a Van. ver, Bueno, para Claro. vos, ay, ¿qué tengo son los mala derechos iluminación, humanos? porque vos no Ya que sabés estás, el problema que tengo con esta habitación. no te hagas No hay problema. Tengo problema, no mala, hay problema. Para vos, ¿qué y son los aparte derechos me come humanos? los datos, ay, salgo re oscura, me Hola, come los Beatriz. datos que mando ahí. Hola, perdón por entrar No tarde. No pasa hay nada. problema. Ahora, escúchame, Beatriz, ¿qué son para vos los derechos humanos? ¿Qué considerás los derechos humanos? No, lo que pasa es que los derechos humanos es un concepto muy amplio. Yo estaba escuchando justo entre tarde, bueno, se supone que son los derechos de la persona, de una Tal persona, cual, pero también también puede incluir cuestiones sociales, o sea, de un conjunto, puede ahora incluir las cuestiones ambientales, Son son derechos de conceptos muy, derechos, muy ¿no? amplios. tal cual. Claro, pero principalmente yo creo que es de la persona, ¿no? El respeto a la vida de la persona, el respeto a la otra persona, a cómo se expresa, cómo se siente, siempre y cuando respetando que esta persona sea, bueno, si es mayor de edad hay que respetarle sus decisiones, si es menor que edad hay que respetarlo, pero tener otros cuidados.
pero principalmente para mí es eso, son los derechos de las personas, a la vida, al trabajo, a la vivienda, a la expresión política, religiosa, cultural, sexual, o sea, son los derechos de las personas, que es un concepto muy grande. Y yo les A pregunto, la justicia también, ¿no? El derecho a la justicia, ¿no es cierto? A la paz, Sí, bueno, ese ¿no? también, sí, obvio. El derecho a la justicia, a la verdad, a la prevención, a la erradicación, a la, ¿cómo se llama? Ay, no me sale. Cuando a la reparación, a la memoria. Tuvimos juicios de la verdad por algo que pasó hace más de 100 años, tal cual. la memoria colectiva. Al golpe militar también, que eso no tiene que volver a pasar, que hubo mucha Claro, no, gente yo cuando que, me digo, viste que hubo una masacre en el Chaco hace más de 100 años de pueblos aborígenes y se hizo un juicio a la memoria y a la verdad. En realidad no se puede sancionar a nadie porque están todos muertos, pero se pide prevención y erradicación, o sea, prevenir y erradicar los discursos de odio hacia los pueblos originarios. tal cual. Sí, como las violaciones, en el caso de Micaela García también, y muchos Claro, actos bueno, de eso es actual, feminismo. eso es los reclamos de feminismo, Sí, sí, y sí. eso es de ahora. Pero también no hay leyes ¿No es cierto? que no hay leyes que todavía puedan terminar con esto, que son Bueno, muy, no, pero tenemos la ley tenemos, No, Micaela, sabes que yo escuché en ese tenemos juicio la algo ley que estoy Brisa. totalmente, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. La Argentina tiene un montón de leyes hermosas que no se cumplen. Y a mí me gustaría saber ese bache dónde está. Que es el famoso convenio 190, que yo como delegada lo tengo que trabajar. Y yo sé que tiene baches. ¿Y dónde está ese bache? O sea, la Bueno, Argentina la tiene un montón de justicia. leyes que adhiere también a la convención, viste, de Palermo con el tema de que prostitución no es trabajo. Y sin embargo, todo se sabe que eso no se cumple. ¿Dónde está el bache? No, no es solo la justicia. ¿Dónde está ese bache? Yo a veces me pregunto eso. ¿Ese bache dónde está? Que me gustaría rellenarlo. Que todas esas leyes muy lindas, muy hermosas se cumplan. Que no sean nada más que un enunciado. Eso es lo que yo me doy cuenta que tiene el Estado argentino. Sí, tenés un montón de leyes hermosas y ninguna se cumple. Todavía seguimos con el problema de que adopción no es apropiación, adopción no es supresión de identidad. Yo estoy también manejando un problema así, de esas características, que tuve que consultar. te pudiste Porque esta asesorar persona, bien, pobre, digo, no, ¿eh? te pudiste poder asesorar y te Perdona, dijeron no. eso, te pudiste asesorar No, y mira, yo consulté, primero por internet que aparece mucha información, pero después me dijeron, no, es muy fácil, es el acta de nacimiento, que es lo que habría que mirar. Y de ahí averiguar. Y por lo que me contaron, mira, habría que acompañarla, porque me contaron un caso que una persona tenía dudas y se mandó por su cuenta, y casi más ni la cuenta. Entonces lo ideal sería siempre acompañar a la persona que no se mande por su cuenta, porque desgraciadamente en esto de la apropiación y la supresión de identidad es como una mafia. Entonces tenés que tener cuidado. Sí, bueno, O sea, yo de no creo poner a la que persona en riesgo. mm, sí, tenés yo que creo que tener. las bases están hechas. También coincido en que falla en la ejecución de las leyes, pero tiene que ver con las personas que ocupan esos cargos y esos cargos, ¿no? Que deberían de cumplir y no cumplen porque hacen otras cosas. Creo que las bases están, cuesta un montón sacar una ley, la ley se saca, se vota, se sanciona, falta lo más importante que es ejecutarla, ¿no? Y en eso de ejecutar, obviamente necesitamos la cooperación y la responsabilidad social de cada una de las partes. Y creo que eso es quien ocupa el cargo o el puesto en cada ministerio, en cada lugar que le toque, ¿no? Sea fiscal,
Diputados, ministros, senadores. diputados, senadores, legisladora, ¿no? Porque pasa mucho eso, pasa mucho de que te cajonean, de que no te lo aprueban y cuando lo aprueban, lo otro. Entonces me parece que hay un doble discurso en que hay algunos que sí quieren hacer las cosas bien y hay otros que simplemente van a hacer negocios, ¿no es cierto? Y está claro eso, o sea, es una pena, pero yo creo que lo importante es que las bases están y que creo que esta etapa que viene es como de una reorganización política donde ojalá podamos tener nuevas cabezas para poder implementar lo que ya se trabajó, porque la ley Micaela para mí es recontra importante, es nueva, pero es muy importante en cuanto a violencia de género, donde faltan cuestiones, ¿no? Faltan Sí, porque aparte, se va ajustando a medida, a ver, esto fue en el 2020 lo de la ley Micaela, ¿no es cierto? está Eh, trabajando con los tres estados, tanto provincial, estatal, ¿no? Estado, municipal sí. y provincial. Sí, pero no es obligatorio. Y también Pero te se está dicen que el haciendo hacerlo en forma obligatorio, virtual se está haciendo es obligatorio, porque en todos los insuficiente. ámbitos que nos movemos tiene que tener las capacitaciones, todo tiene que tener capacitaciones, en todos los trabajos tiene que estar la capacitación de la ley Micaela. Es obligatoria. Es obligatoria, hasta las Sí. escuelas. No sé, pero en el ámbito sindical me parece que no. Mirá, yo soy de ATE y lo que me enteré que pasó, que fue muy injusto, que bajaron una lista en ATE, no es que la bajaron, la tuvieron que modificar porque no dejaban que esté encabezada por dos mujeres. Sí o sí te pedían el binomio hombre-mujer. Y la pregunta es, ¿por qué si las bases, en el caso concreto de ATE, porque vamos al caso concreto del sindicato, la base es femenina, ¿por qué tiene que haber siempre un varón? Y no, por eso digo, la ley Micaela sí es muy linda, pero en todos los ámbitos, yo creo que el Pero lo ámbito sindical se resiste denunciaron, mucho. Bueno, pero pero lo Sí, se bueno, denunció la a ver, justicia, la todo. resistencia va a estar, la resistencia va a estar, o sea, es parte del patriarcado. Es claro que la resistencia va a estar, es claro que no les gustó la ley, es claro que están disgustados con esto y van a hacer todo lo posible para dar marcha atrás, pero la ley está y depende de cada una de nosotras de seguir haciendo fuerza para que esto siga para adelante. Ahora la pregunta es, ¿ustedes hicieron la denuncia? ¿Ustedes denunciaron esto que vos estás contando? Mira, tengo entendido que sí, que se hizo, y así toda la justicia dio la razón, tomó como que la paridad es estricta, no que es un piso, tomó que tiene que ser sí o sí paridad, y tuvieron que bajar mujeres y salir a buscar varones, en bases que son femeninas. Ahora, la pregunta es, las bases que son masculinas, porque ATE tiene caso, que es el caso de los astilleros, que la base es masculina, vos ahí les exigís lo mismo, les exigís que pongan mujeres. Mm. el tema que también, yo no me voy a meter mucho con la política porque, bueno, no tocamos temas políticos. Hay que ver cómo se arman las listas, hay que ver cómo quieren ellos y la igualdad de género, porque sabemos que la política también viene de hombres, el patriarcado, como decía Mica. También tenemos Es que ver como que hay un cómo lo poco van a... masculino, eso nos dimos Es cuenta. muy, pero a veces, a ver, ya venimos con una historia de la política, ¿sí? Y a veces Sí, es muy es difícil, así. vamos a hablar de la violencia. También existe la violencia política, en donde que la mujer cuesta todavía tener lugar dentro de la política y ocupar un lugar muy importante. Y es muy difícil, ¿sí? No voy a tocar mucho el tema porque estamos hablando de derechos humanos. Pero es Pero vamos a difícil. estar hasta Cuando las 2 de la se, mañana. cuando se arman las listas, Sí, yo con respecto a la violencia política, yo tengo un caso que me impactó mucho, que si ustedes yo se las nombro, van a quedar asombradas. Yo contame, a ver. después de Ríos de Tinta contra la corrupción, viste, todos esos discursitos contra la corrupción, quedé asombrada, pero la única mujer, la única persona condenada efectivamente contra la corrupción fue una mujer, y me estoy refiriendo a María Julia Alzogaray, que yo nada que ver con la ideología de esa mujer, pero la única que yo conozco que fue condenada, embargada y hasta estuvo en prisión fue ella. Por eso yo no compro más el discurso de la corrupción.
Porque ahí me di cuenta, lo aplicaron con toda dureza contra una mujer y te estoy hablando de María Julia Alzogaray. Bueno, vos ponele el Estoy caso hablando de de, ella. escuchame, Beatriz, también hubo el caso de la vicepresidenta de Cristina Kirchner. Claro, bueno. En el momento, vos Sí, sí, es el ponele, más grave. o si hubiera pasado algo con Cristina, no solamente muere una vicepresidenta, terminamos la Matan a democracia. una mujer, Más allá matan que a fue una una mujer mujer. y la culpan de todos los males del país. Como que ella es un ente mágico y poderoso. Es la violencia hacia la mujer, en el caso de María Julia Alzogaray y ahora en el caso que me estás diciendo vos, de Cristina Kirchner. Es culpar a la mujer siempre por todo. Mira, ahora vengo pobre de mi amiga que está lidiando con un caso y yo le digo, tu problema es violencia intrafamiliar. ¿Dónde se da la violencia intrafamiliar? Siempre contra la mujer. Lo que más tristeza me da, que hay una nenita chiquitita en riesgo. Pero siempre todo siempre te das cuenta que es hacia la mujer. Una anda lidiando con muchísima violencia. Por eso también hablamos de las violencias, ¿no? Que existen en todas partes, en todos los ámbitos. Pero la Sí, la violencia es violencia un concepto igual, la grande violencia, El derecho de la institución también, el derecho de la seguridad. y es siempre hacia la mujer o hacia las infancias. Eso es lo que yo veo. Siempre está direccionada en un sentido, la mujer o las infancias. Y nunca hay una respuesta acorde, ni concreta, ni nada. Siempre, viste, tenés que sacar cosas de la galera. Y no siempre sale bien cuando querés sacar un conejo de la galera. No siempre te va a salir bien. También tenemos el derecho a la inseguridad, porque está pasando en todas las Ah, localidades, que es un desastre. Tal tipo de hora sí, que eso vos llegas a obvio. trabajar, tenés que tratar de cuidarte un montón en la calle, porque te pierden, te roban el Y celular sí, eso sí. y perdés. Sí, eso obvio. Sí, Eso también estaría bueno que hagan unas leyes o algo, porque no podemos tampoco vivir así todo el tiempo con miedo, salir escondido con el celular, porque sé que trabajas con el celular, o que te comunicas con la familia con el celular. Es un desastre en la calle también. Eso también tenemos que no, sí, eso buscar la obvio. Sí, sí, forma sí. que Yo estuve desde en arriba Capital y nos cambien las empezaron leyes a decir, no para el muestren bienestar los de celulares. nosotros. Más allá que cambiemos de gobernación o de las políticas, estaría bueno que también nos miren a nosotros que somos todos trabajadores y que Sí, podamos sí, estar eso mejor obvio. en la calle, en todo sentido, porque uno va a trabajar para la familia, con miedo, sí. porque en un momento de robo te agarra pánico, es un momento más feo que a cualquier persona le Es puede pasar. un momento violento, ¿no? De intimidación, donde te aparecen de no sé dónde y te tocan y te sacan y te meten mano. Es una Sí, situación muy violenta. aparte vos por ahí no reaccionás, le das todo y igual te pueden pegar, no sabes cómo pueden actuar Sí, eso el obvio. agresor. No sabes cómo que puede pasar, porque aparte ahora tenés, si vos uno tiene un auto, tiene que estar mirando por todos lados y tener a alguien para Sí, mirar. qué terrible eso, ¿no? Cómo le roban a la gente con los coches. Sí, eso lo Es, veo y es es terrible. tremendo, es tremendo. Encima pasa todos los días. Sí, sí, eso sí. Con respecto a la política, no iba a opinar mucho, pero bueno, a veces tenemos que no pelear, sino defender la igualdad de género, como vos decías, Beatriz. Pero bueno, a veces Claro. se hace muy Lo que pasa difícil. es que son derechos, o sea, los Son derechos, ¿cómo derechos, adquirimos derechos? ¿Cómo adquirimos derechos? Saliendo a manifestar, saliendo a reclamar, a proclamar lo que por derecho adquirido nos merecemos. Entonces, sí o sí, el derecho y la política están enlazados, tal porque cual. es así, es muy difícil no poder hablar de política cuando estamos hablando de derechos, ¿no? Y después, Tal segundo cual. a segundo, tenés que pedir que se cumplan. Claro, Después tenés otro que andar derecho, segundo a segundo pidiendo que se cumplan. Que no sea una letra muerta. claro, Tal cual. Aparte también, si vamos a hablar de derechos, hay de todo tipo de derechos. Aparte, por ejemplo, padres están separados, tienen que pasar la mantención.
No, que es un derecho también, no solamente para la mujer o para el niño. Es esencial que ellos tienen que dar su ayuda a la persona que está separada, porque ella es la que hace todo en la casa. Por deber y Sí, por obligación lo tiene que hacer, pero a veces cuesta muchísimo. Hay que poner abogados, hay que hacer la una asistente denuncia social. judicial, Lo que patrimonial. pasa que en esa parte familiar, ahí también los niños quedan sometidos y también le violan todos los derechos, porque quedan muchas veces rehenes de la madre, en la mayoría de los casos, porque son menores. Entonces, si el padre no le pasa la cuota, no ves a los nenes. Primera violación de derecho emocional, psicológico a los bebitos, porque ¿qué tiene que ver? Está bien, es un factor importante, sí, la plata sí, se necesita, Sí, siempre pero es así. Yo tengo el caso de mi sobrina, que él no le No, pasa obvio, nada, no todos los pero ella sí, casos. Hay que no ver es los tipos violencia de que lo casos, cómo vea. se arreglan entre ellos, o si No hay es un siempre abogado de así. por medio, cómo se organizan. No todos los casos son iguales. no, más vale, gracias a Dios. No, Hay, no, no es siempre así. no, no es siempre así, tal cual, Beatriz. Seguí, Pero el Beatriz, caso, mira que me toca de cerca de mi sobrina. contame. No es el caso que él no le da, no le pasa un centavo y ella no prohíbe que él lo vea, porque sigue siendo el padre. Tal cual. Bueno, Obvio pero que a hay veces, Alegan casos, de que ella de maltrato, entonces por ahí ahí tiene que hay a hacer veces, hay por ahí casos, no intervenir tiene trabajo, otra no persona. consigue trabajo, bueno, se pueden arreglar y bueno, o organizarse que siga viendo la hija, pero hay otros casos que no, que hay casos están más que no los complicados. dejan ver o que la madre directamente se va del país a otro país y el padre pierde total contacto con los hijos. Hay un montón de casos de violencia de las Obvio, infancias claro, no se puede generalizar. propia de los progenitores, que es lo más triste, ¿no? No, sí, no se puede generalizar. No, no, no se No, generaliza, no, son diferentes no, casos. nadie generaliza. Simplemente dije un caso. Es un caso, nada más. ¿Estás ahí, Beatriz? Sí, sí, te escucho, te estoy Ahí está escuchando. bien. Tengo el micrófono abierto. Bueno, con esto estuvimos mirando sobre los derechos humanos. Yo les voy a mandar el trabajo con los contenidos, ¿sí? Estuvimos viendo casi finalizados por arriba. Y bueno, con esto ya estamos terminando de derechos humanos. La próxima nos queda 21 de junio, violencia patrimonial y violencia laboral que nos quedaría. Nada más. Ya después tenemos el 28 con el profesor Nicolás, denuncias online, y yo voy a ir, yo hago un aporte más que nada de conceptos con el profesor, pero después la otra parte la da todo él. Hasta acá llegamos viendo violencias de derechos humanos, ¿sí? Espero que les haya gustado, espero que haya compartido también sus experiencias, ¿sí? Y sus vivencias. Gracias. Y bueno, y nos vemos el 21, chicas. Gracias, Ah, Vani. bueno, Eh, gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta que le quedó en el tintero? No, No, ¿Seguro? Bueno, no, les deseo todo lo mejor, no puedan descansar, tampoco quiero gracias. más tiempo, sino también, algunos vienen cansadas, quieren descansar, quieren almorzar, se quieren acomodar. Bueno, les deseo todo muy buen fin de semana, toda muy buena semana y nos vemos la próxima, Gracias. chicas. Un Gracias. abrazo gracias grande. igualmente, ¿eh? Que la pasen bien Chao, ustedes. Gracias. chao, Nos chao, vemos. Beatriz. Chao. Chao. Ay, joder.